Ha llegado el momento de disponer nuestra mente hacia el aprendizaje. Cada instante es una oportunidad de transformación y es en nuestras decisiones donde se manifiesta nuestra libertad. Hoy te invitamos a decidir a ser parte de una nueva construcción y comprensión. Junto al Departamento de Educación Municipal de Punitaqui y Rodrigo Pinto Graue, comenzamos a experimentar Educación Municipal de Guía. Muy buenas tardes, querida familia punitaquina. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a un nuevo capítulo de su programa Educación Municipal de Guía. Saludamos a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos que ya están conectados a sus hogares a través de Radio Panorama 97.7 y a través de la www.radiopanorama.cl. Agradecemos y saludamos también a quienes posibilitan que toda la información pedagógica, educacional e integral llegue a tus oídos. Saludamos al Departamento de Educación Municipal de Punitaqui, a la Escuela Bélgica, saludamos también a la Escuela Teresita de los Andes, al Liceo Alberto Gallardo Lorca, a las cunas, jardines infantiles y por supuesto a cada una de nuestras escuelas unidocentes del sector rural. Hoy saludamos de forma especial, cariñosa y con sentido de gratitud a cada uno de los asistentes de la educación de nuestra comuna, aquellos que son fundamentales en el proceso de desarrollo de nuestros estudiantes, protagonistas y agentes de transformación de lo simple a lo complejo. Un abrazo a nuestros queridos asistentes de la educación. Primer viernes del mes, momento oportuno, por supuesto, para continuar experimentando un maravilloso proceso de aprendizaje junto a Fundación Educacional Amanda y su tremendo equipo de trabajo. Y esta vez en la persona de la doctora Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infantil, gran profesional de la educación, investigadora, escritora y presidenta de Fundación Educacional Amanda. Muy buenas tardes, doctora, un gusto estar junto a usted. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Rodrigo, aquí estamos. Un saludo muy cariñoso a toda la comunidad punitaquina, un saludo especialmente afectuoso a toda la comunidad de asistentes de la educación, también a nuestras amigas del DAEM de Punitaqui, a nuestros queridos docentes rurales multigrado y a las familias de Punitaqui. Doctora, estamos muy contentos nuevamente de estar junto a usted, viviendo este recorrido maravilloso de aprendizaje y de transformación que estamos experimentando como comuna. Ya la semana pasada usted nos daba una síntesis de los tónicos y lo maravilloso que son estos y el impacto que tienen en la inteligencia. Y hoy la acompañaremos a desarrollar un tema maravilloso que habla de una capacidad que pertenece al ser humano y que es una de las grandes transformadoras, pareciera ser, en el desarrollo total de la humanidad. Nos referimos a la creatividad. Sin embargo, surge la pregunta, ¿qué es la creatividad, doctora? Correcto, muy bien, tú lo has dicho muy bien. La especie humana ha sobrevivido en este planeta tan hermoso, pero al mismo tiempo tan agresivo en muchas situaciones, gracias, yo diría, a dos tremendos recursos que tiene la especie humana. Uno es un recurso intelectual, aunque va más allá de lo intelectual, que es la creatividad, y el otro es la resiliencia. Cuando resiliencia y creatividad se unen, nos transformamos en super hombres y super mujeres dispuestos a transformar el mundo. La creatividad y la resiliencia transforman el mundo. ¿Cómo pudiésemos definir creatividad? En realidad este es un tema bien complejo, porque por lo general la definición de creatividad que se emplea es muy limitada. Cada vez que uno habla de creatividad, las personas piensan en los artistas y piensan en la creatividad artística, pero es mucho más allá. Y yo diría que hablamos de creatividad cuando efectivamente aparece una obra visible que es extraordinariamente original, potente y con un mensaje muy, muy grande, ¿no? Que puede ser un mensaje de belleza, que puede ser un mensaje más funcional también. Allí hablamos de creatividad, cuando hay una obra, y entonces se habla del creador de la obra, que es muy creativo, de la obra, que es una obra muy creativa. Pero también hablamos de creatividad cuando
enfrentado una persona a un dilema que debe resolver y que es un dilema extraordinariamente complejo, esa persona la resuelve de manera original y sorprendente. Y entonces uno dice, pero ¿qué respuesta más creativa o qué decisión más creativa tomó esta persona? Entonces no solamente es en términos de obras palpables, tangibles, visibles, como puede ser un cuadro o una sinfonía, en fin, sino que también es la forma en que la persona, ya sea niño, adulto, enfrenta una situación muy desafiante y la resuelve de manera original y creativa, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Estaban los niños resolviendo un problema de matemáticas de segundo básico y el problema era que decía así, esto era en Santiago, ¿no? De la estación del metro Neptuno parte el carro, el tren, con 18 pasajeros. Y cuando llega a la estación Universidad de Chile, hay 32 pasajeros. ¿Cuántos subieron en el camino? Esto obligaba a los niños a tener que hacer una operatoria, ¿verdad? Bueno, y había uno que no sabía matemáticas, pero es muy inteligente, pero estaba muy atrasado en matemáticas. Entonces respondió en la prueba, ninguno, porque la estación Neptuno está cerrada desde el estallido social, ¿no? Y de esa manera salió del paso. Y era cierto, la estación Neptuno estaba cerrada en esa época. Entonces salió del paso, ¿verdad?, frente a una situación compleja de una manera muy original y muy creativa. En la base de la creatividad está la originalidad y la audacia para enfrentar una situación o para crear una obra. Eso pudiéramos llamar creatividad. Es muy potente e interesante lo que nos señala la doctora, ya que pone a la creatividad en una dimensión que puede ser hasta más cercana para cada uno de nosotros, ya que, como usted bien decía, se asocia a personas y personajes puntuales y desarrollado al artes, a la ciencia, y quizás la cotidianidad muchas veces nos exige desarrollar altos niveles de creatividad, y quizás la falta de eso también nos genera dificultades a no desarrollar soluciones originales, como usted lo señala. Y ante eso, ¿es cierto que la creatividad solo le correspondería a algunas personas como tal? Bueno, este es otro de los mitos. Un mito es que la creatividad se asocia solo al arte. Y el otro mito es que solo hay ciertas personas creativas y no todo el mundo. Tenemos que decir que todos somos potencialmente creativos. Vygotsky, un gran educador, ¿no?, de comienzos del siglo pasado, decía que la mente era un receptáculo enorme de ideas posibles, ¿no? Y eso es una definición muy bonita porque las ideas posibles son aquellas que van a dar origen a la creatividad. Todos somos creativos, todos. Ahora, hay momentos en la vida en que mostramos de manera intensísima nuestra creatividad y hay otros momentos en la vida en que nos mostramos pobremente creativos o nada de creativos. ¿Y por qué razón es eso? ¿Quiénes son los que se muestran más creativos? Los niños menores de 5 años. Pero a medida que van pasando el tiempo y los niños van entrando a la escuela y van cumpliendo años y luego se transforman en jóvenes y en adultos, se ve una curva descendente de la capacidad creativa, siendo que todos somos creativos, todos tenemos este potencial. ¿Por qué razón es esto? Hay una serie de razones que es bien interesante contemplar. La primera es que nosotros tenemos dos modos de procesar la información que nos llega a la mente y de hacer funcionar nuestra mente, ¿no? Estos dos modos les vamos a poner nombre. Uno es el modo mente vagabunda y el otro es el modo mente deliberante o mente reflexiva, ¿ya? La mente vagabunda y la mente deliberante. La mente vagabunda es esa mente que, como dice el nombre, divaga, que viaja por distintos lugares mentales, que se dispersa, que no tiene un objetivo. Y muchas veces cuando un adulto ve a un niño
en la mente vagabunda, situado en su mente vagabunda, lo reprende, lo reta. Ya, déjese perder el tiempo. Haga algo útil, le dice, ¿no? Porque el niño está, en chileno decimos, en la luna, ¿no? Esa mente es la llamada mente vagabunda o mente divagante. En cambio, hay otra mente que es la mente deliberante, que es la mente que ordena los pensamientos y que dice, a ver, estás perdiendo el tiempo, esto es así, así, así y así. En el caso del niño que yo contaba, la mente deliberante le decía, oye, tú no sabes restar, así que ya, no respondas esa pregunta, porque tú no sabes restar, le decía su propia mente deliberante. En cambio, la mente vagabunda erraba, ¿no?, en el espacio mental, diciendo, no, aquí que tiene que haber una respuesta. Y surgió la respuesta, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esas dos mentes. Todos los seres humanos tenemos esas dos mentes. Hay momentos en que activamos la mente divagante, vagabunda, y hay otros momentos en que activamos la mente deliberante, que delibera. Se dice que en general la mente divagante se enciende de preferencia en la noche, cuando hay más silencio, porque la mente divagante precisamente requiere silencio. ¿Qué otra cosa requiere la mente divagante? Libertad, no ponerse fronteras, no ponerse límites, permitirse todo, libertad. Requiere también transgresión, ir más allá, ¿no? Y requiere una cierta dosis de oposicionismo, que es una de las características que los adultos detestamos en los niños, ¿no? Los niños oposicionistas nos desesperan, pero ese cierto oposicionismo es también muy importante a la hora de activar la mente vagabunda. En cambio, se dice que la mente que delibera se activa más en la vigilia, en el día, no cuando estamos como un poquito así como por irnos a dormir, se activa más en la vigilia. Y también la mente deliberante es muy forzada a ser empleada en forma predominante por el sistema escolar. Por ejemplo, si tú vas al currículo nacional, el currículo nacional habla de la resolución de problemas matemáticos como una instancia en que los niños deben aprender a resolver problemas matemáticos desde múltiples perspectivas, ¿no? Que no existe una sola solución, que hay distintas soluciones y que hay que invitar a los niños a dar esas múltiples posibilidades. Sin embargo, uno ve cuando el profesor hace clases de matemáticas, no, solamente quiere que los niños respondan de una sola manera. Y cuando evalúa las pruebas, también, ¿no? Si el niño contestó de la manera que el profesor no había explicado o no había enseñado, le coloca que está errónea. Y esto es, entre paréntesis, uno de los grandes objetivos de la educación del siglo XXI. Permitir, como hablábamos en la otra ocasión, que el niño busque sus propias respuestas, ¿no? Y que no el profesor le dé la respuesta hecha. Voy a poner otro ejemplo, porque en este tema los ejemplos son muy ilustrativos. Había un profesor de historia que pidió que sus alumnos de 9, 10 años escribieran un pequeño ensayo sobre el descubrimiento de América y que se plantearan una pregunta. Mira qué interesante, eso es creatividad, que se plantearan una pregunta. Bueno, el 95% de los chicos de esa aula hicieron un ensayo escribiendo exactamente lo que había enseñado el profesor, ¿no? Que Cristóbal Colón era un marino japonés, no, un marino genovés, que había salido que había salido de España, tenía pariente. Claro, tenía pariente en Japón, que había salido del puerto de Palos y que había contratado 3 carabelas, etcétera, etcétera. Respondió lo que el profesor había explicado. Y la pregunta que se plantearon los alumnos fue una pregunta muy poco creativa, ¿no? Muy poco creativa, distintas preguntas muy poco creativas. En cambio, un alumno hizo un relato completamente desquiciado, podríamos decir, absolutamente loco, hablando de que Cristóbal Colón era un tipo absolutamente que no tenía moral, que lo único que le interesaba era ganar plata, que lo único que le interesaba era conquistar a la reina de España y convencerla,
porque él tenía otros negocios en la India y entonces quería realizar esos negocios, en fin. Y la pregunta con la que terminó su ensayo fue, ¿qué diablos comían estos pobres marineros en 2 meses de viaje si no tenían microondas? ¿No? Bueno, te fijas, eso, indudablemente se sacó la peor nota, y además una reprimenda de la profesora, porque cómo podía haberse atrevido a hacer un ensayo tan insolente. Pero era tremendamente creativo. Él pensó, su mente vagabunda pensó y llegó a estas ideas, ¿no? Que son retazos de ideas en la mente vagabunda y que tú los vas atrapando y les vas dando una forma. ¿Ya? Entonces, esos son los requisitos. Todos tenemos mente vagabunda, solo que para poder activar la mente vagabunda necesitamos salir de nuestra zona de confort. Y lo que más le gusta al ser humano, sobre todo al adulto, es que no lo muevan de su zona de confort, ¿no? Y esto pasa mucho en la educación, y esto le pasa mucho a los docentes. Los docentes, después de años de hacer clases, empiezan a sentirse muy cómodos en su zona de confort, y entonces enseñan siempre de la misma manera, ¿no? Y hacen las mismas pruebas, y hacen las mismas preguntas, porque la zona de confort es extraordinariamente cómoda, calentita, agradable. En cambio, hay profesores que dicen, no, esto es una lata, yo lo voy a enseñar de otra manera. Y esos profesores activan su mente vagabunda y hacen clases geniales. ¿Y qué les pasa? Que sus alumnos los esperan con ansias. Hoy día tenemos clases con la señorita tanto. Y ella, ¿te has fijado que es loca? Sí, es muy loca, pero por Dios que es entretenida. Bueno, esa profesora es muy creativa. Tomando lo que usted nos menciona, doctora, como comentario, el programa pasado estuvimos junto a un profesor iqueño de matemática, y justamente él planteaba cómo desde estas posturas rígidas que son más personales o características del docente, va existiendo una distancia entre el estudiante y la matemática, donde la ven estática, la ven fría, la ven hasta fome. Y ellos han desarrollado un proyecto ligado a la etnomatemática, en el cual construyeron un libro, en el cual desde relatos locales los estudiantes construyeron problemas matemáticos. Y este libro se terminó publicando, que se llama Problemas Matemáticos en Tarapacá, y de cierta manera, como usted bien decía, pareciera ser que cuando se hicieron partícipes los niños y construyeron problemas sobre dimensiones que los movilizan a ellos, por ejemplo, la fiesta de Tarapacá, la fiesta de la Virgen de la Tirana, la cercanía y la reformulación y la manera como comenzaron a experimentar la educación fue totalmente distinta, donde hay ahora estudiantes motivados, estudiantes hablamos con ese ejemplo de una dimensión creativa, pensando que usted decía que esto es un gran desafío para la educación del siglo XXI. Sin duda alguna, esa es precisamente el cambio y la innovación que precisa la educación de este siglo. Hacer cambios, no seguir haciendo lo mismo. Hay que recordar la frase famosa de Albert Einstein, ¿no? Cuando dijo, ¿cómo la gente quiere provocar cambios cuando sigue haciendo siempre lo mismo? ¿No? Entonces, esto pasa mucho en las autoridades a veces educacionales, que quieren que los docentes hagan cambios, pero no les permiten que sean transgresores, que inventen otras formas de enseñar y que inventen otras formas de pasar el currículo, de mostrar el currículo. Sin duda alguna, eso es extraordinariamente creativo. Y hay experiencias geniales, ¿no? En el mundo y también en Chile. Tenemos docentes tremendamente creativos en Chile que lamentablemente no sistematizan su labor, entonces no la muestran, que debiera ser así, mostrarla, compartirla, porque de verdad son geniales. Ellos están haciendo cambios verdaderamente innovadores en la educación. Quizás en este momento, doctora, hay profesores que nos puedan estar escuchando y que pueden surgir la pregunta, ¿por qué la creatividad es entonces uno de los grandes recursos para la educación del siglo XXI? ¿Qué está sucediendo en la educación que se requiere esta capacidad tan maravillosa por lo demás? Sin duda alguna. Bueno, yo decía al principio que estamos en este planeta gracias a que hemos sido extraordinariamente creativos. Hemos solucionado problemas absolutamente
que parecían insolubles gracias a nuestra creatividad, ¿no? Y a nuestra resiliencia también. Entonces, este siglo es un siglo que nos depara grandes desafíos, enormes desafíos, y desafíos, muchos de ellos que van a ser mirados casi como insolubles. Estamos viviendo uno, ¿no? Ni siquiera soñábamos con que íbamos a vivir una pandemia que nos iba a tener encerrados casi un año, si es que no va a ser el año completo. No, esto nadie se lo podía soñar, y cuando lo enfrentamos parece insoluble, y todos empiezan a buscar soluciones, y las peores soluciones son las soluciones que surgen de la mente que delibera, ¿no? Que toma datos uno tras otro y que les aplica la lógica. Y las mejores soluciones vienen de aquel que dice, no, esto hay que hacerlo de esta otra manera. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo crees tú que vamos a hacer esto? Hagámoslo, ¿no? Y allí está entonces la solución. Este siglo nos tiene reservados tremendos desafíos. ¿Y quiénes van a tener que enfrentar estos desafíos? Los que van a vivir todo el siglo. Eso significa que los que nacieron entre el 2000 en adelante, no nosotros, ¿no? Yo menos, que no vamos a estar en parte importante de este siglo. Pero mi nieta, por ejemplo, que tiene 7 meses, va a tener 7 meses, si ella vive 100 años, ¿no? Ella va a pasar este siglo, ¿no? Entonces, ella va a tener que ser constantemente muy creativa. Y ese es el gran desafío de este siglo XXI. ¿Cómo puede ser creativa? De la creatividad va a tener que atreverse a salir de su zona de confort y activar su mente creativa y poder entonces darle alas a los niños para que los niños empiecen a ser creativos, porque los niños son muy creativos. Y algo importante es que mientras más pequeños, los niños son más creativos, pero necesitan un ingrediente fundamental que a veces el adulto no necesita, ¿no? Y ese ingrediente fundamental que necesita el niño para mostrar su creatividad es sentirse seguro, es sentirse amado, es sentir que tiene confianza en los que le rodean, en que no va a ser criticado, en que no lo van a retar, en que no lo van a insultar, no lo van a ofender. El adulto muchas veces es creativo incluso en la peor de las adversidades, sin esperar afecto, sin esperar protección, sigue siendo creativo. Pero el niño no, el niño es muy frágil. Entonces cuando le privamos de afecto, lo ofendemos, lo vulneramos, en ese niño muere la creatividad. Muere la creatividad. Podríamos decir, doctora, entonces que el ambiente y la manera en cómo los adultos se vinculen al niño va a ser el gran ingrediente para promover y facilitar un desarrollo de la creatividad. Sin duda alguna. Y es así como nuestra Fundación Educacional Amanda insiste mucho en que tenemos que poner el foco en la educación de párvulos, ¿no? En la educación de párvulos es cuando los que acompañan a los niños en los jardines infantiles, en las salas cunas y luego en el nivel prebásico de la educación, tienen que saber crear ambientes de seguridad emocional a toda prueba, ¿no? Y permitir entonces que los niños simplemente expresen esa creatividad enorme que tienen. Y eso se hace creando espacios de libertad, creando espacios de confianza, ¿no? Recuerdo mucho un jardín infantil acá en Santiago, Azulillo, en que su directora había formado a todo su personal para permitir la transgresión, para permitir la libertad extrema. No se trataba de que los niños pintaran la mariposita todos con los mismos colores, ¿no? Sino que había que romper los límites. Entonces, la mente creativa rompe los límites constantemente y siempre dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y eso significa transgresión. No, eso no se puede hacer. ¿Por qué no? Picasso, por ejemplo, gran pintor español, ¿verdad? Se atrevió a pintar rostros de perfil y de frente en un mismo rostro. Entonces, ¿cómo se te ocurre que vas a pintar a alguien de perfil y de frente en el mismo rostro? ¿Por qué no? Las mentes muy creativas son como los preescolares. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Y salió de su zona de confort y se atrevió. Es un desafío
importantísimo el que surge en el contexto que usted menciona, en el ámbito de los párvulos, ya que paradójicamente hoy en Chile pareciera ser que se ha transformado en el espacio que tiende a estructurar y a imposibilitar el desarrollo de la creatividad. Me recuerdo que una educadora de párvulo me comentaba que en una oportunidad le preguntaron a unos niños qué podían hacer con un clip, y el niño dio más de, por decir un número, 50 alternativas. Cuando le preguntan a una misma educadora de párvulo qué es lo que podían hacer con un clip, dio 5 o 6 alternativas. Cuando le preguntan al niño por qué tantas, el niño dijo que se imaginaba un clip gigante, es decir, como usted mencionaba, no había límites. Justamente, así es, así es. Y qué importante lo que dices tú, Rodrigo, porque imaginémonos que ocurriera un milagro y la educación de párvulos se transformara en verdaderas cocinas de creatividad, donde fluyera, estuviera constantemente allí en ebullición la creatividad de los niños. Pero luego el niño entra primero a segundo básico, ¿y qué pasa con eso? No, se acaba. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es transformar toda la educación, pero sobre todo los primeros 10 años, poniendo todo el énfasis posible en la educación de párvulos, pero luego también en el primer ciclo básico. Los docentes de primer ciclo básico van a tener que atreverse a salir de su zona de confort. Y hay muchas personas de autoridades de educación que dicen que no, eso no es posible, todo esto es muy experimental, todo esto es una tontería, hay que seguir haciendo las clases como las hemos hecho siempre. Miren la cantidad de gente maravillosa que salió de las escuelas a comienzos del siglo XX y las clases eran, se dictaba y el alumno escribía, y eso es lo que funciona. Eso es lo que funcionó para el siglo XX y funcionó estupendo, pero para el siglo XXI necesitamos otra forma de educación, y en esa educación nueva la creatividad tiene que tener un lugar muy importante. Sin lugar a dudas, doctora, ya lo mencionaba usted, es el gran recurso para la educación de este siglo. Pero, ¿tiene enemigos la creatividad? Sin duda alguna. La creatividad es como una plantita preciosa, ¿no? Que da unas flores increíbles, una plantita genial, pero tiene que ser regada, tiene que ser abonada, tiene que ser mantenida de manera adecuada. Y esto se debe hacer especialmente cuando el niño está creciendo, porque junto con el niño está creciendo su potencial creativo. Pero, ¿de qué manera podríamos arruinar la creatividad? Yo diría, y esto no va a ser nuevo, ¿no? Destacaría 2 o 3 formas de arruinar la creatividad. La primera es que el niño comience a tener un contacto temprano y sistemático con las pantallas pequeñas. Pasarle a un niño de 1 año, ¿no?, una pantalla pequeña, un celular, una tablet, es arruinar su creatividad para siempre. Hace algunos años atrás yo le pedí a un chiquillo de octavo, ¿no?, que imaginara un animal que nunca nadie lo hubiese visto en el planeta Tierra y que lo dibujara. Y no pudo. Finalmente yo lo dejé solo. Le dije, te doy 5 minutos para que inventes tu animal. Echa a andar tu creatividad. Le di 5 minutos solo. Entré y había activado su celular y había puesto animal imaginario y estaba dibujando un unicornio. O sea, no pudo, fue imposible. O sea, las pantallas pequeñas arruinan la creatividad. Y mientras más temprano empecemos a pasarle a los niños el celular o la tablet para que se entretenga, más temprano vamos a arruinar su capacidad creativa. La capacidad creativa de un niño se activa de manera muy diferente, ¿no? Con la mente vagabunda, no con la mente ocupada en mirar una pantalla. Y el otro gran enemigo de la creatividad, sin duda alguna, que es la vulneración, el hacerle daño al niño, psicológico o físico, ¿no? Humillarlo, descalificarlo, golpearlo físicamente, castigarlo de manera brutal porque ha cometido un error. Mientras más temprano se inicie la vulneración de un niño a través del abuso, del golpe, ¿no?, de la descalificación, ese niño más pronto va a ver arruinar su creatividad. La creatividad en el niño pequeño necesita el combustible de la confianza, del afecto, del sentirse protegido, de que su libertad es respetada, ¿no? Un niño puede imaginar
no sé, hacer un dibujo de un tren gigante y va a buscar pinturas y lo hace en el piso de la casa. Bueno, y lo golpean, lo castigan, lo tienen todo el día encerrado, porque ¿cómo pudo haber hecho una maldad tan grande? Eso no puede ser. Hay que explicarle al niño, ¿no? Que a lo mejor no era lo conveniente, pero castigarlo, golpearlo, jamás. Los niños aprenden a ponerle un poquito de coto a su creatividad. No se puede dibujar en las paredes, no se puede colgar de las lámparas, porque van a pasar cosas terribles. Gran parte de las maldades de los niños son actos creativos, lamentablemente. Yo llevo años trabajando con docentes y lo que más he conocido es docentes que pugnan por salir de ellos su creatividad. Son extraordinariamente creativos. El problema es que los sistemas, ¿no?, institucionales que frenan la libertad del docente, que lo llenan de planificaciones, que lo llenan de persecución, digo yo, ¿no? A ver, muestre, ¿cómo está enseñando esto? Lo enseñó ayer, lo va a enseñar mañana, está atrasándose. Todo eso impide que el docente sea creativo. Entonces, en los docentes muchas veces la creatividad se atrofia por exceso de fiscalización, ¿no? Hemos llegado a un punto en que la fiscalización es máxima. El docente invierte mucho tiempo que podría estar creando material muy creativo, tiene que invertir ese tiempo en llenar planificaciones y llenar papeles que no tienen ningún sentido. Cuando el profesor normalista, hace un siglo atrás, entraba al aula, él era soberano en el aula. Él no tenía nada que rendirle cuentas a nadie que no fuera que simplemente hacer bien su tarea. Y su tarea se mostraba a través de cómo aprendían los niños. Y fluía la creatividad del profesor. Agradecemos, doctora, esta oportunidad que nos posibilitó vivir en cuanto a esta información, en cuanto a este elemento de conciencia. Le extendemos un abrazo virtual a todos nuestros auditores. Nos reencontramos el día lunes, horario habitual de 16 a 16:30 horas. Gran fin de semana para todos. Muy buenas tardes. Ha finalizado tu programa radial Educación Municipal Te Guía. Nos reencontramos en una próxima oportunidad los días lunes, miércoles y viernes en horario de 16 a 16:30 horas. Es una invitación del Departamento de Educación Municipal de Punitaqui, escuelas y liceos municipales y Radio Panorama 97.7. A la Pampa llevaba mi corazón.